¿Queréis saber cómo es posible que Taylor Swift y Bob Esponja tengan el mismo MBTI type? Pues quedaros en este vídeo. Hoy vengo a hablaros de uno de los MBTI types de los que menos se habla en la comunidad, los ESFJ. Y voy a seguir exactamente la misma estructura que en el vídeo anterior con los ISFP. Y por último, sortearemos el siguiente tipo. Vamos allá. Como ya sabéis, los ESFJ tienen como función dominante F, Extraverted Feeling, que básicamente es la que siempre asociamos o siempre mencionamos que es aquella que se mueve a través de los valores colectivos, es decir, toma decisiones y juzga situaciones y personas y hechos, etc., según una serie de valores colectivos que nosotros normalmente asociamos a la educación, la amabilidad, la generosidad, valores universales que todo el mundo pues comparte. No obstante, eso es solo una forma muy superficial de ver extraverted feeling, porque seguro que lo habéis pensado, pero seguro que hay FI users, o sea, gente que somos FI, introverted feeling, que también abrazamos estos conceptos. Es decir, yo puedo querer ser generosa y que la gente me trate con generosidad y tratar a la gente con generosidad, y no por eso actúo movida por valores colectivos. Así que, ¿qué más identifica a un dominante F? Para empezar, les suele costar procesar sus propias emociones, procesan antes las de los demás, en el sentido de que se nutren mucho del humor, del ambiente. Se dice que siempre van a tender a buscar la armonía grupal, porque es que se nutren de esa armonía. Veo a alguien triste y automáticamente me pongo triste, aunque no sepa la razón. Pero eso también hace que se adelanten un poco a veces a los hechos, pensando que saben lo que siente la gente cuando en realidad no. O sea, por ejemplo, igual yo me caigo en la calle y empiezo a hacer así y hay un fe dominante que está diciendo, pobrecilla, qué vergüenza tiene que estar pasando, la misma vergüenza que estoy pasando yo ahora mismo por ella. Y yo en realidad estoy pensando, Dios, qué risa, ya verás cuando llegue a casa y se lo cuente a mis padres y no tengo vergüenza, ¿no? Es decir, como tienen esa facilidad para empaparse de las emociones externas, muchas veces asumen también que saben qué es lo que los demás sienten o qué es lo que los demás van a sentir en ciertas situaciones, y se adelantan a los hechos e interpretan las intenciones de los demás a su manera, y no siempre tienen por qué acertar. Es algo que he visto incluso en los C inferior, incluso en INTPs, del tipo, no voy a hacer esto porque la otra persona va a pensar que soy así y que mira qué vergüenza y se va a sentir fatal, y yo decirle que no es para tanto, que no se va a sentir mal, que yo no me sentiría mal, pero fe es así. Por ello también a veces tienden a hacerse cargo de las emociones de los demás sintiéndose culpables de ellas, aunque no lo sean. Acabo de acordarme de que mi amiga ISFJ me dijo que lo pasaba muy mal cuando veía a dos personas de su familia discutir, porque aunque ella no tuviera nada que ver, se sentía responsable de que estuvieran discutiendo. Y eso me parece un súper buen ejemplo de fe. Un problema de esto es que muchas veces utilizan su capacidad para conectar con los demás como una medida de su propio valor, y cuando no conectan con los demás se sienten menos valorados, menos útiles. Auxiliar sí es esa función que también asociamos a la familiaridad, a la comodidad, a la rutina, basarnos en la experiencia para tomar decisiones, y los ESFJ son así. Les suele gustar mucho tener una estructura, tener un plan, tener una agenda llena de planes, por supuesto, porque son sociables, y prefieren confiar en lo que saben que funciona y en lo que saben que es aceptable socialmente para alcanzar sus objetivos. Yo veo sí a través de los ESFJ, a través de su tendencia a revivir anécdotas y experiencias pasadas con bastante asiduidad. Les suele gustar mucho rememorar cosas que les han sucedido. Y también suelen aconsejar a todo el mundo que hagan lo que ellos han hecho, porque como a ellos les ha funcionado, tienden a pensar que es algo universal que va a funcionar para todo el mundo. Pero ya que tienen net terciario, es decir, justo detrás, según lo equilibrado que esté o lo desarrollado que esté, pueden llegar a ser muy innovadores en el sentido de, ahora lo veremos cuando se explique terciario net, pero en el sentido de querer cambiar un poco y darle un poco un giro de 90 grados a su vida, no 180. Pueden venirte y decir, me he apuntado a este curso de no sé qué porque, oye, me apetecía, llevaba un tiempo pensándolo y ¡pam!, te doy la sorpresa. O de repente, llevo un par de 10 semanas pensándolo y he adoptado un perro. La espontaneidad un poco calculada. En terciario, hay ESFJs que lo tienen muy desarrollado, sobre todo los ESFJs tipo 7. Hace de ellos los ESFP más ocurrentes, más ingeniosos, más divertidos, los que utilizan el humor para llegar a esa armonía social que hemos hablado en Fe Dominante. O sea, los ESFJ que más van a querer hacerte reír, que más se van a divertir contigo, que más van a ser optimistas y todo eso, normalmente tienen NE muy desarrollado. Muchos de ellos son en tipo 7, como os he dicho, pero su fin, su objetivo último sigue siendo mantener una armonía, que no haya emociones negativas, etc.
y sobre todo también tener un poco el control emocional de la situación, que eso es importante. Además, otra cosa que he notado de NE terciario en los ESFJ y los ESTJ también, es que suelen tener bastantes ideas, suelen ser bastante pragmáticas, es decir, sabemos que los NE dominante se van por los cerros de Úbeda y te cuentan una idea y en la misma frase se les ocurre otra que igual no tiene tanta conexión, pero para ellos sí. Los ESFJ te van a dar un reguero de ideas cuando tú les ofreces algo concreto, tipo, no sé qué regalarle a mi novio por mi cumpleaños. Pues ya tienes al ESFJ buscándote todas las opciones, buscándote todo lo que se le ocurra, o no sé dónde irme de vacaciones. El ESFJ te pasa una lista de destinos vacacionales que están maravillosos, porque los ESFJ también tienen una cualidad o hobby, digamos, que es que suelen estar muy a la moda, muy al tanto de ciertas tendencias, de lo que les guste, ya sea de tecnología, de moda, de viajes, de estilo de vida, de gastronomía. Entonces, tienen muy buenas ideas aplicadas a objetivos prácticos. Por último, terminamos las funciones cognitivas con inferior T. T suele actuar haciendo que a veces se replanteen un poco la lógica de sus acciones, pero suele ser en momentos muy clave o en situaciones un poco más límite, en el sentido de ¿por qué estás haciendo esto? ¿Esto tiene lógica de verdad? ¿Lo estás haciendo por quedar bien? ¿Lo estás haciendo porque te sientes necesitada? Pero en general los ESFJ suelen juzgar más a la gente acorde a sus opiniones emocionales y pueden hacer oídos sordos a argumentaciones lógicas si estas van en contra de esos valores que ayuden a preservar la armonía grupal. De ahí que muchas veces prefieran maquillar la verdad o decir una mentirijilla piadosa antes de ser directos. Vamos a ver cómo son los ESFJ insanos. Cuando hablo de ESFJ insanos en general, me refiero a fe dominante insano. Fe dominante insano es el epítome de ser un manipulador emocional. Suele necesitar atención y validación de los demás constante y suele entregarse a los demás esperando algo a cambio. Eso sobre todo los Enneagrama 2, ¿vale? Pero en general, como la función fe y el Enneagrama 2 tienen muchas cosas en común, pues digamos que un SFJ Enneagrama 2 es como ESFJ al cuadrado. A través de esta manipulación emocional suelen manejar muy bien a la gente y a los grupos, aíslan a quienes les interesa, a veces ponen a la gente un poco en contra entre sí, que, atención, puede ocurrir en cualquier posición. Son muy susceptibles y piensan que nadie tiene en cuenta sus sentimientos, cuando realmente se están volviendo súper egocéntricos. En un loop FE-NE, que es el mismo loop que tienen los ENTP, se vuelven ya totalmente narcisistas. Es una mezcla entre ser narcisista de necesito que la gente me haga caso, necesito que la gente me dé atención, y la mezcla de desentenderse de los problemas que yo puedo causar, en plan mente caótica y loca a través de NE, con persona narcisista y manipuladora emocional a través de C. O sea, evitan reconocer sus errores y echan balones fuera, se inventan mil excusas por las cuales ellos son los buenos de la película y tienen un poco esta idea de que le den a las convenciones sociales porque me merezco ser yo misma por una vez en la vida. ¿Qué sucede cuando entran en un grip de ti? Pues que se vuelven todo lo contrario. Se les apaga esa llama sociable y optimista, se vuelven muy críticos con los demás, se aíslan del mundo, creen que solo ellos tienen la verdad absoluta, que solo ellos son racionales y lógicos y que los demás son inútiles y estúpidos. Así se vuelven negativos, pesimistas, excesivamente controladores, rígidos y sobre todo muy cerrados de mente, porque a través de esa lógica subjetiva que ellos tienen y que piensan que es la lógica absoluta, pueden ser bastante categóricos, tipo o todo o nada, blanco o negro, sí o no. Y ahora vamos a una parte que me gusta mucho, que es la de los enneagramas más posibles para los ESFJ. En primer lugar, como os he dicho, creo que es bastante común que haya ESFJs que sean Enneagrama 2. Por aquello de conectar con la gente, de ayudarla. Pero ¿qué pasa? Que los doses esperan algo a cambio. Entonces muchos doses pueden parecer 8s también, porque tienen una energía bastante arrolladora, más seguros de sí mismos, más seductores también, que te seducen, siempre se prestan para ayudarte, siempre se prestan para hacer algo. Entonces son aquellos que son más encantadores, más charming, tienen mucho orgullo, les gusta que les reconozcan lo que ellos hacen por los demás, les gusta que les mimen un poco, aunque ellos piensan que no tienen necesidades, que solo están ahí para ayudar a los demás. Un ejemplo, Gloria, de Modern Family, no solo son seductores, sino que son súper voluntariosos, de yo lo puedo hacer todo, yo llevo, en plan típica matriarca que lo hace todo ella y todo el mundo la quiere y la adora, pero cuando hay alguien que no aprecia lo que ella hace, prepárate, porque qué miedo. El otro eneatipo que yo creo más posible para los ESFJ es el eneatipo 6. Nala del Rey León podría ser una ESFJ eneatipo 6 y la verdad es que creo que en la vida real hay bastantes. Y son aquellos que son ESFJs un poco más tranquilos, no son tan apasionados ni tan orgullosos, pero sí que siguen siendo sociables y yo creo que se identifican mucho también con la idea de
atender a las normas, a las costumbres, a la familia. Digamos que si los ESFJ Enneagrama 2 tienen fe al cuadrado, los ESFJ Eneatipo 7 creo que tienen un sí bastante potente. Necesitan mucha seguridad, son muy ansiosos, entonces necesitan pues eso, la planificación constante, la seguridad de que van a saber por dónde tienen que ir, de que no se van a equivocar. De hecho, ahora que lo pienso, creo que conozco como 2 o 3 ejemplos en la vida real. La mayoría además tienen un ala 7, que como ahora os cuento, yo creo que el 7 también es un eneatipo más que posible para los ESFJ, más de lo que parece. Y aquí se enmarcan Bob Esponja y J-Hope de BTS. Los ESFJ eneatipo 7 creo que se mueven mucho por NE, porque a través de NE es a través de la forma en la que ellos muestran su parte más cómica, más optimista, más alegre, más payasa. Muchos además son 7 sociales y los 7 sociales suelen confundirse con los 2s porque también tienen una vena muy de ayudar a los demás, pero la diferencia es que los 7 sociales quieren ayudar a los demás porque si no ellos no se sienten bien consigo mismos, tipo, para que yo esté feliz, el resto de gente tiene que estar feliz también, por eso voy a hacerles reír y cuando todos estén riendo entonces yo estaré tranquilo. Que es algo que me pega bastante con J-Hope, por ejemplo, mientras que los 2s ayudan a los demás porque de esa forma se sienten más queridos, tipo, si yo hago cosas por la gente, ellos me querrán. Entonces esa es un poco la diferencia. Otro eneatipo que yo creo que puede ser común para los ESFJ es el eneatipo 3, 3 con ala 2, que ya veis que 6, 7, 2, 3 por ahí van. Y los 3 es como Taylor Swift, son aquellos que son súper trabajadores en el sentido de agenda siempre llena, nunca es suficiente, siempre puedo hacerlo más, siempre puedo hacerlo mejor. Y tienen un punto orgulloso, pero sobre todo están muy enfocados en su progreso, más que las necesidades de los demás, como les pasa a los eneatipo 2. Comparada a Gloria de Modern Family con Taylor Swift, o sea... Entonces los 3 es... digamos que sí que son un poco más centrados en sí mismos porque necesitan cultivarse ellos para sentir que alcanzan las cosas necesarias para que los demás los validen y los quieran. Entonces, al mismo tiempo de que ellos se adhieren a esas convenciones sociales y armonía externa, están mucho más enfocados en su imagen propia. Ahora, ¿con qué otros MBTI types se confunde el ESFJ? Pues en primer lugar, como con el que ya os he dicho, con los ENFPs en general, a través de NE, los ESFJ eneatipo 7 pueden parecer ENFPs. La diferencia es que los ESFJ suelen ser bastante más ansiosos por dentro en el sentido de necesitar una estructura y una planificación para hacer las cosas y para tomar decisiones, mientras que los ENFP no le tienen miedo a los planes improvisados a las últimas horas, incluso a rebelarse contra la autoridad porque sí. Pero la diferencia clave es Phi versus Fe, porque los ENFPs son Phi auxiliar, así que podéis ver aquí arriba el vídeo de Phi versus Fe para entender las diferencias. Los ENFP, aunque pueden tener empatía e inteligencia interpersonal, igual que los ESFJ, en general tienden a adherirse a valores internos. A los ESFJ les cuesta mucho más, necesitan mucho más el feedback de los demás, de lo estoy haciendo bien, te parece bien, no te enfadas, etc, etc. Los NFP son como y luego ya cuando lo he hecho, pregunto. Tienen una individualidad mucho más cultivada y mucho más asumida que los ESFJ. Y aunque sí que es cierto que ambos evitan mucho el conflicto y etcétera, porque los ENFPs no suelen ser tampoco personas muy combativas, sí que es cierto que los ENFPs dependen mucho menos del juicio externo, van mucho más a su aire. Y los ESFJ en general siempre los vas a intentar ver un poco, intentando controlar la situación emocional, y los ENFPs no tienen esa necesidad. Con los ESFP yo los veo súper distintos, pero sí que es cierto que desde fuera los ESFP y los ESFJ pueden parecerse un poco, en el sentido de que tienen cosas en común, son gente que se suelen preocupar por su imagen, pueden ser muy estéticos en general, suelen ser sociables, abiertos, te suelen recibir con una sonrisa, tienen mucha inteligencia interpersonal y les suele gustar agradar a sus amigos, pero claro, todo eso es superficial. Por dentro su mente funciona completamente distinto porque no comparten ni una sola función cognitiva. Los ESFPs se parecen más a los ENFPs. Les gustan mucho más los planes de última hora, lo improvisado, lo espontáneo, y tienen muy adheridos valores individuales y no les importa tanto ir un poco en contra de la masa o en contra de lo que el grupo opine. No buscan esa armonía grupal con tanto ahínco como un ESFJ. También con los ISFJ se pueden confundir en el caso de que encontremos ISFJs bastante abiertos o sociables o ESFJs más cerrados y más de su casa. Pero en general los ISFJ como introvertidos cognitivamente
Por supuesto, les gusta la armonía, les gusta estar en paz, les gusta que todo el mundo se lleve bien, no les gustan los conflictos, pero ellos no se sienten tanto con la necesidad de ser ellos quienes se ocupen de que esté todo el mundo bien, de que nadie se enfade por nada, etc, etc, etc. Ya digo, independientemente de si son más o menos abiertos, los ISFJ tienden a querer estar con sus grupos de confianza, su familia, sus amigas de toda la vida. Les cuesta más hacer amigos nuevos o no tienen esa necesidad de hacer amigos nuevos y conocer gente nueva cada poco tiempo, mientras que no es raro que un ISFJ cada mes conozca a alguien nuevo o venga con alguien nuevo o socialice con mucha más facilidad. Los ISFJ no. Son más precavidos y es que su NE es inferior, entonces tampoco les suele gustar tanto tomar decisiones tan a la ligera como podría un ISFJ en un brote suyo, ¿no? Y en cambio los ISFJ tienen ti terciario, lo que hace que tengan pues unas razones lógicas para hacer las cosas más presentes que los ESFJ. Suelen tener también una visión un poco más lógica de las relaciones que tienen, etc. Por eso no suelen abrirse tan a la ligera, entre comillas. Por último, he elegido los ESTJ en vez de los ENFJ porque creo que realmente ENFJ y ESFJ no se parecen tanto, pero no os preocupéis que posiblemente haga un vídeo comparativo de esos dos tipos por si acaso, ¿vale? Pero he elegido los ESTJ porque en estados insanos el uno suele parecer el otro, ¿vale? Los ESTJ se vuelven mucho más emocionales y susceptibles, mientras que los ESFJ insanos, como se vuelven muy criticones y piensan que son súper lógicos, pueden parecer ESTJs. Pero la gran diferencia siempre va a ser la función dominante, T versus F. Los ESTJ van a poner por delante que se diga la verdad, que se sea honesto y que se llegue pues, a un consenso y a una conclusión eficiente, digamos, que tenga sentido, que sea pragmática, ¿no? Hablan de forma mucho más directa y no les gustan las medias verdades. Mientras que los ESFJ siempre van a ser un poco más diplomáticos, les va a costar un poco más ser súper honestos, ser súper directos, siempre van a intentar pues, rebajar un poco la negatividad de la situación y cuando estallan pues siempre van a apelar a la emoción del otro y a su propia emoción. Como mención, si sabéis y si no, os lo resumo en 2 líneas, la teoría de los 4 lados de la mente dice que podemos desarrollar ciertas características o incluso una imagen externa de otros 3 tipos de personalidad dependiendo de nuestras funciones cognitivas. Pues han de ser nuestro opuesto en MBTI o nuestra sombra, que son las otras 4 funciones cognitivas, o el opuesto de nuestra sombra. En fin, en el vídeo de los 4 lados de la mente os lo explico mejor. En el caso de los ESFJ son los INTP, los ISFP, de los que hablamos la semana pasada, y los ENTJ. Ejemplos os he ido diciendo ya, os he dicho que Taylor Swift, Bob Esponja, J-Hope. Otros ejemplos de SFJ, pues Troy Bolton de High School Musical, que de hecho su gran dilema en High School Musical es tratar de agradar a todo el mundo. Siempre pone a los demás por delante de sí mismo y ese es su struggle definitivo y mayor. Yo también creo que Superman es SFJ, el de Henry Cavill. En todas partes Superman como arquetipo está tipificado como ISFJ, pero realmente que me traigan ejemplos de sí por delante de fe, porque yo no los veo. A ver quién será el elegido la semana que viene. ¡Tan! El elegido está aquí. ¡Oh! INFJ. Este vídeo va a tener visitas. Gracias por verme como siempre, me encanta que me comentéis. Buenas vacaciones y cuidaos del calor si es que en vuestro país ahora estáis en verano. Un beso, chao.